más novedades con este tema. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las jubilaciones? Florencia Marcarián tiene datos para aportarnos después de la aprobación de la ley Bases. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo va? Hola, bienvenida. Y además se va a tratar en breve, muy... ¿no? La reforma en el Exacto. Senado, que ya tiene media sanción en diputados. ¿Cómo está, Florencia? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Así es, hay media sanción en diputados, ahora se pasa a analizar en el Senado. Hay que recordar que el miércoles va a haber nuevamente un plenario, ¿sí?, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y también en lo que refiere al presupuesto. Y hay que recordar que más allá de que se va a empezar a debatir esta cuestión, ¿no?, para ver si finalmente lo van a aprobar, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitan los 2/3, atendiendo a que el gobierno ha dicho que lo iba a vetar en caso de que se aprobara. También hay nuevas propuestas, no solamente lo que se aprobó en diputados, sino que también se quieren discutir otras opciones, como por ejemplo utilizar el índice de precios al consumidor, pero con alguna cláusula para el caso de deflación, ¿no? Porque claro, hay que recordar que si se cumple el proyecto del gobierno, que por lo que se ve se va cumpliendo, con la baja de la inflación va a llegar un momento en que no habría movilidad para los jubilados, entonces se busca algún otro tipo de actualización. Hay otro bloque que lo que propone es un valor, una unidad de valor que sería de 1.000 pesos y que el Banco Central actualizaría conforme al CERSI, que es un coeficiente. Hay distintas propuestas, hay que tomar también en cuenta que la UCR no está muy conforme con lo que se está debatiendo, no está conforme con lo que se votó en diputados, porque entiende que no es algo que se centre únicamente en la fórmula de movilidad, que si no se trata de una reforma previsional porque tiene en cuenta otras cuestiones, como fue la compensación por la inflación del mes de enero, porque además toma en cuenta, bueno, es todo esto, ¿no? La compensación y lo que refiere a las cajas previsionales no transferidas, las deudas que hay con las cajas. Claro. También toca lo referente a las sentencias judiciales, que son las sentencias por reajustes de haberes de los jubilados y de los pensionados, ¿no? Entonces lo ve como una reforma más integral de lo previsional que como una cuestión que únicamente se centrará en la fórmula de movilidad. Claro, no, o sea, ¿en qué cambiaría concretamente para los jubilados si esto se aprueba? Y sobre todo, ¿cómo le afectaría a las arcas del Estado, ¿no? Porque el presidente ya dijo que lo vetaría, ¿no? Así que entiendo que hay algo ahí en cuanto a lo que tiene que ver con si el Estado puede pagarlo o no, que estaría siendo afectado. No solamente que lo vetaría, sino que también trató a aquellos que habían votado esta nueva fórmula de movilidad de degenerados fiscales por importar un 0,4% del PBI. ¿Cómo afectaría a los jubilados? Bueno, ¿en qué consiste esa nueva fórmula de movilidad? En un 8% más, que es la compensación por lo que fue la inflación del mes de enero. Hay que recordar que por decreto se dio un 12,5% para recomponer parte de lo que fue la inflación de enero, que fue un 20,6%, y falta ese 8,1% que vendría a recomponerse con la nueva fórmula de movilidad. Sobre eso, actualización mensual por el índice de precios al consumidor y además una cláusula por la cual anualmente se haría una medición entre el RIPTE y el índice de precios al consumidor, y de la diferencia que surja, es decir, si el RIPTE fue mayor al índice de inflación, se pagaría un aumento del 50% de la diferencia. Claro, o sea, sería es igual, una manera mejor de o peor que lo que está actual. Mejor, pero claro, me parece, ¿no? A ver. Para el jubilado, digo, no para el Estado. Mucho mejor todo lo que ponga dinero en el bolsillo de los jubilados y los pensionados. Claro. A ver, hoy en día la actualización empieza a ser mensual y teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Claro. Es cierto que el último dato que se conoce de la inflación es a 2 meses anteriores, pero hay que recordar que la fórmula de movilidad que regía hasta junio era trimestral el aumento y la medición era a un trimestre anterior, ¿no? Entonces cuando llegaba el aumento no alcanzaba, pero quedaba corto para llegar a fin de mes, cuánto más para cubrir la medicación, el alquiler. Entonces es mucho mejor esta fórmula de movilidad, y también está bien
que se tenga en cuenta qué es lo que puede llegar a pasar en el caso de que la inflación sea cada vez menor. Claro, bueno, esta es la clave, el tema de la inflación. Florencia, un gustazo de tenerte. Muchas gracias. Gracias como siempre, te por los mandamos un detalles. abrazo.